Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez. Hoy les tengo un episodio especial porque este episodio finaliza una serie de 3 episodios con maestros de la vida que fueron Carlos Zorrilla, Pacho Gangotena y ahora el gran Pocho Álvarez. Les voy a llamar los 3 jinetes del apocalipsis. Pocho es el documentalista más prolífico de este país y probablemente de la región. Ni él mismo sabe cuántos documentales ha producido, pero algunos calculan que es alrededor de 80, entre largometrajes y mediometrajes, siempre registrando las luchas populares en el Ecuador, acompañando siempre a los pueblos, a las comunidades que resisten los extractivismos más salvajes. Me encantó sentarme a conversar con el Pocho. Es una persona que destila sabiduría y de la que ahora me siento orgulloso de llamarle un amigo. Y confío en que muchos de ustedes van a valorar profundamente este episodio. Tenemos novedades también de nuestros proyectos aliados para nuestros miembros, bueno, para todos en verdad, pero con descuento para nuestros miembros. Los guardianes de Shungotola, que estuvieron en un episodio anterior, Doris y Charlie, ellos sacan un calendario, un almanaque lunar ecuatorial cada año que se llama Alma Calenda. Y este año están ya sacando el almanaque del 2024. Y ahora se han aliado también con nuestro compañero guardián Antonio Portilla, que está dedicado a la diagramación y diseño y distribución de este producto que es lindísimo. Es un calendario que incluye guía de labores diarias para huertas, viveros, arboricultura, control de plagas, apicultura y cuidado personal. Tiene recomendaciones biodinámicas, contempla las fases lunares, los solsticios, los equinoccios, incluye asociaciones de plantas recomendadas en la huerta, tiene recetas, es súper completo, realizado por gente que en verdad siembra y guarda las semillas y hace todas sus actividades basadas en este calendario. Es un calendario que nace desde el huerto. Se lo recomiendo altamente a la gente que vive en la zona ecuatorial porque se aplica principalmente para esta franja. Es un conocimiento específicamente desarrollado para este sector del planeta. Les ofrecen a todos nuestros miembros el 20% de descuento. Les voy a dejar en las notas del episodio y también a los miembros les voy a enviar por el grupo que tenemos el link para que se puedan comunicar directamente con Antonio para comprar el calendario. Para los que no son miembros, igual pueden mantenerse atentos porque vamos a sacar alguna promoción en nuestras redes para que puedan también acceder a este almanaque con algún descuento. Entonces síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, únanse a nuestro canal de Telegram. Los que no son miembros todavía, les invitamos a que se unan a nuestra comunidad. Esa es la única manera en la que nosotros nos sostenemos. Entran a nuestra página web, radiosemilla.com/apóyanos. Ahí pueden escoger una opción pequeña, mediana o grande para que nos hagan un aporte mensual y así acceder a beneficios como este, pero ya son más de 20 proyectos que tienen descuentos en talleres, productos, algunos físicos, algunos virtuales. Entonces, sea donde sea que estás en el mundo, puedes acceder a beneficios interesantes y más que nada apoyar a que este podcast siga existiendo. Ya estamos en la recta final de la 3ª temporada, estamos comenzando a preproducir la 4ª temporada y necesitamos de su apoyo. También en las notas del episodio van a encontrar unos enlaces a un par de películas de Pocho Álvarez. La mayoría no está en YouTube, pero les puse un par de las que sí están. Pero además el Pocho ha sido tan generoso de brindarnos 3 de sus largometrajes gratuitamente para nuestros miembros. Eso lo voy a compartir a través del grupo que tenemos de miembros. Si es que tú eres miembro y no estás en el grupo, por favor escríbeme para incluirte, porque ese es el único canal por el cual voy a pasar los enlaces para que puedan ver estos 3 largometrajes que el Pocho nos está compartiendo. Eso, compas, muchas gracias por escucharnos. Espero que disfruten de la entrevista con Pocho Álvarez. Ciertamente yo la disfruté bastante. Un abrazo. Pocho Álvarez, bienvenido a Radio Semilla. Qué gustazo estar aquí en tu casa y estar aquí en tu presencia para tenerte en este podcast. Cuéntame cómo estás, cómo llegas, Pocho. Bueno, primero quiero agradecerte a ti, a Radio Semilla. Te cuento que es la primera vez que voy a hacer un podcast. ¿En serio? Sí. Es la primera vez y maravilla hacerlo contigo. Me alegra mucho verte bien. Nos habíamos visto hace más de 3 años. Allá por Cotacache. Contento de tenerte aquí en este espacio donde hago travesuras, donde comparto
el trabajo y los amigos. Y esta es tu casa, y cada vez que necesites estar por estos lares, ya sabes dónde llegar. Qué bacán, muchas gracias. En Radio Semilla acostumbramos comenzar siempre con una historia personal, así como que nos cuentes un poco de dónde vienes, dónde naciste y cómo fueron tus primeros pasos, tus primeros años. Verás, yo nací en Riobamba, pero salí muy niño, desde muy temprano. Mi padre fue médico de los primeros salubristas que tuvo el Ecuador. Era muy amigo del doctor Enrique Garcés. Eran parte de, digamos, de esa, como saben decir en Brasil, turma, de esa jorga. No le cacho al doctor Enrique Garcés. El doctor Enrique Garcés era un médico intelectual, un filósofo, un escritor, un ensayista, que fue uno de los pioneros de la salud pública aquí en el Ecuador. Riobambeño. Enrique Garcés de Quito. Ya. Por eso llama el hospital de Quito Sur Enrique Garcés. Y mi padre era parte de esos médicos inquietos que andaban tratando de generar en ese entonces, allá por los años 60 y 70, la creación del Sistema Nacional de Salud, la creación del Ministerio de Salud, que se concreta en el año 72 con el Bomba, con la dictadura. La dictadura es la que crea el Ministerio de Salud y crea el Sistema Nacional de Salud. En ese entonces lo que había era la sanidad. Y yo recuerdo chiquito que mi padre me llevaba a todos sus recorridos como médico. Y en la sanidad había ahora llaman eslogan, pero antes era una frase, un mandato, un principio que iluminaban a las instituciones. Y que a mí desde chiquito me quedaba grabado, era eso de que decía ahí, la salud es la suprema ley. Y claro, uno pensaba, decía, la suprema ley, después entendí, claro, que sin salud no hay nada. No hay nada. No hay nada, no existe. Entonces, y así mismo me saludaste hoy, me dijiste, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Claro, porque ese es el principio de la vida, tener una vida sana, una vida saludable. Claro, mis tías cuencanas siempre que decían, ¿cómo está tía? Decían, con la salud, ¿qué es más? Así decían, con la salud, ¿qué es más? Exacto. Entonces, digamos, la vida de mi padre de alguna manera me marcó por su forma de ser, porque él buscaba eso que se llama que la salud sea un imperio de este espacio. Él atendía a los campesinos, a los indígenas, de las comunidades de Riobamba. Yo era muy niño y me acordaba siempre de cómo les atendía en su casa, en el consultorio de su casa, los días sábados, que era día de feria. Y también me marcó mucho la muerte de mi madre, que fue muy temprano. Mi madre murió cuando yo empezaba la adolescencia, tenía 14 años. Y ese hecho fue un parte de aguas, como suelen decir, una división de lo que significa el entender la existencia. Y creo que de ahí deviene lo que ahora soy. Ya viejo me doy cuenta porque cambié y me fui hacia la realidad que me habita, lo que soy, por esas dos vertientes, ¿no? Mi madre que era enferma, que fallece, y mi padre que era una persona dedicada a encontrar la salud pública para un Ecuador que era enfermo y que sigue siendo enfermo y que no queremos o no nos interesa ser un nosotros sano. Y entonces esas dos vertientes se juntan y, digamos, yo participo de ese ejercicio de retos, de desafíos, de continuar. Sí, un poco ese es, de alguna manera, mi vertiente. Para ese entonces, en tu adolescencia, tú ya estabas en Quito. Sí, nosotros venimos acá a Quito porque mi madre era una persona enferma y el clima de Quito le resultaba más amigable, más benigno, digamos. Más benigno que Riobamba. Exactamente. Riobamba es una ciudad interesante, pero para el
Pero la dolencia de mi madre era muy frío, muy frío. Entonces eso le molestaba mucho, supongo. Y venimos acá, pero yo desde muy niño, desde los 7, 8 años, aquí en Quito. O sea que la dolencia de tu madre fue larga, o sea, fue una buena parte de tu infancia. La dolencia de mi madre empieza cuando nace mi hermana menor, es decir, cuando yo tengo 5 años. Por eso es que yo no tengo recuerdo de mi madre sana. Qué fuerte. Ya, siempre era una persona delicada. Y mi recuerdo es ese, ¿no? Y cuando venimos acá, ella se mejoró, tenía una vida más activa, pero obviamente ya estaba marcada, entonces fueron 8 años de su vida aquí en Quito. Uh-huh. Yo te escuché en alguna entrevista decir que tú antes de ser cineasta comenzaste siendo pintor, o querías ser pintor. ¿Eso comenzó cuando eras jovencito? Verás, yo creo que la vida es una búsqueda, o mejor dicho, la búsqueda de la vida es un andar haciendo caminos. Y claro, cuando uno es pequeño, te imaginas cómo podrás ser de grande a partir de lo que te atrae, de lo que más te atrae. Y yo quería ser médico. Como tu papá. Me gustaba ser médico porque me encantaba la mística del trabajo de mi padre. Yo veía cómo él trabajaba y entonces quería ser médico. Pero la vida me llevó por otros derroteros, ¿no? La muerte de mi madre me llevó a tratar de entender lo que significaba la existencia humana y sacar de alguna manera el dolor de la muerte. Y entonces yo desde muy pequeño dibujaba, desde chiquito dibujaba lo que dibujaban los niños. Entonces yo dibujaba partidos de fútbol, o dibujaba a los arqueros lanzándose a coger la pelota, o dibujaba flores, pero dibujaba como un ejercicio de la mano, digamos así. Cuando no tenía nada que hacer, dibujaba. Y después me di cuenta que era una forma de gritar, una forma de decir, una forma, en muchos casos, de orar, ¿no? Y entonces cuando mi madre muere, eso se me agudiza muchísimo más. Y entonces empiezo a dibujar. Dibujo, después resbalo a la pintura, pero no me planteaba ser pintor porque era muy, muy niño. Y después resbalo a la fotografía y de la fotografía resbalo al cine. Si tú quieres siempre de alguna manera el cuadro como tal, el cuadro pictórico o el cuadro cinematográfico o el cuadro fotográfico, ejerce una seducción muy profunda, ¿no? Como un escenario posible para decir las cosas. Y yo no es que mi interés sea expresar mis adentros, sino expresar los adentros que me hacen a mí. Encontré que el plural, las voces plurales, las miradas que uno tiene y que uno las singulariza en la cámara, seccionando la realidad diciendo quiero tomar esto de la realidad, es claro, es una construcción de un nosotros que vive, que habita, que te hace ser. Y ese proceso fue un aprendizaje, ¿no? Que va desde el trazo individual o el trazo singular, porque es único, tu trazo es casi como lo que significa mirar. Mirar es como una huella dactilar. La forma de mirar tuya es de Felipe y la forma de mirar mía es del Pocho y corresponde a sensibilidades, corresponde a cargas ideológicas, corresponde a años de calendarios que te habitan, a dolores que te salen, a atracciones que te llevan, a seducciones que te miran y que te seducen, ¿no? Un poco todo eso es parte de ese caminar hacia el cuadro. Así ese rectángulo que unas veces fue un cuadro pictórico y ahora es un cuadro cinematográfico. Eso ha sido una evolución un poco compleja. Cierto que la mirada, yo siempre pienso que así como la huella es única, todo es único, ¿no? Todo. Porque también vi alguna vez un estudio que decía que la forma de caminar de cada persona es única igual que la huella, o sea que con sistemas de rastreo suficientemente avanzados tú puedes identificar a una persona solo viendo su movimiento.
Y luego me puse a pensar que todo en la vida es único, ¿no? O sea, todo lo que dices, la mirada, pero también, no sé, hay gente que lee el café, ¿has visto? O que lee, yo lo que me pongo a pensar es que uno podría leer cualquier cosa si es que se fija suficiente, ¿no? O sea, no sé, desde cómo está el orden de tu cuarto hasta cómo se quemó tu tabaco, como leen algunos chamanes, ¿no es cierto? Sí. Qué interesante ponerle eso a la mirada también, al cuadro. Claro. Es el arte, pues, ¿no? Claro, esa es tu huella dactilar, si de alguna manera se expresa tu yo interior, es en tu forma de ver, en tu forma de tocar, en tu forma de abrazar, porque el abrazo es tal vez la cercanía más, es la aprehensión del cuerpo, la cercanía de los dos cuerpos, sin querer con esto decir que sea la antesala del ejercicio o de la atracción sexual. No, es trasvasar las energías. Así como el aplauso es la extensión del abrazo, el abrazo es la aproximación del corazón, la aproximación de las almas, la aproximación de la energía y trasvasarse esos sentires, esas energías, ¿no? Entonces, digamos, el mirar es único, así como el escribir es único. Ahora en este siglo XXI hemos descubierto que hay un nuevo lenguaje, que es el lenguaje audiovisual, gracias al desarrollo de la tecnología. Así como hace muchos siglos atrás la imprenta desarrolla la universalidad de la escritura como idioma, como lengua, hoy el lenguaje del audiovisual es el lenguaje universal más extendido en el mundo. Uh-huh. Y cada vez más vertical y de 18 segundos. Exacto. Entonces asistimos a eso. Cada quien busca mostrar aquello que ve y esa es su forma de decir, este es el mundo que yo veo y este es el mundo que me rodea. Eso no significa que vas a ser cineasta, simplemente significa que debes aprender el lenguaje audiovisual como parte de tu condición humana del siglo XXI. Claro, y eso significa aprender el lenguaje cinematográfico. Las reglas, así como para escribir, hay reglas que no solo tienen que ver con la construcción, que tiene su origen en el lenguaje hablado, sino también con aquello que significa la estética, la caligrafía. Acuérdate cuando te decían estos garabatos y te hacían hacer bombitas y todo eso para tener una buena caligrafía. Y la caligrafía es una expresión del alma que escribe, porque a la final el cuerpo escribe. Cuando escribes con la mano, está escribiendo el cuerpo. Ahora que todo el mundo escribe en computadora, la computadora se transforma en un instrumento que traduce lo que el cuerpo quiere decir, entendido el cuerpo como una unidad de la mente y el corazón, eso que llaman el corazonar. Entonces, todo eso, todos los sentires están cruzados por esa singularidad de quién eres tú. Qué interesante, oye. Me parece bien interesante que esto te pasó en la adolescencia, ¿no? Lo de tu madre. Porque yo he estado como tratando de entender un poco qué pasa en la adolescencia y por qué tantos jóvenes se quieren morir. O sea, como que es para mí los 14 años más o menos, a mí me pasó y luego descubrí que le ha pasado a muchísima gente, que es la etapa en la vida en la que uno tiene una crisis así tenaz, y creo que es que nuestra sociedad no tiene las herramientas para brindar ritos de paso, ¿no? a los niños que se hacen adultos. Y los niños biológicamente y naturalmente necesitan una muerte, o sea, como una muerte de su niño para convertirse en adultos o algo así. Y como nuestra sociedad no nos ofrece esa muerte, esa cercanía con la muerte, se quieren suicidar, porque necesitas alguna muerte. Y la vida a veces te la presenta como justo en el momento en el que se requiere. A mí me pasó parecido, pero no con mi madre, sino con un primo. Y te quería preguntar si tú sentiste así, como ese antes y después de tu vida, como algo que te obligó a morir en parte y a nacer de otra forma. Verás, por supuesto, para mí fue un terremoto, fue un cataclismo, la partida de mi madre, la extinción de un universo. Te tocó entender que se extinguió en tu lenguaje la palabra madre. Y la palabra madre evoca un universo y todo lo que eso significa, todo lo que te puede sugerir en
la mente y en tu caminar. Cuando tú dices mamá o mami o madre, todo eso se extingue cuando se muere la madre, ¿no? Igual sucede con el padre. Y cuando se extinguió el universo de mi madre, por supuesto, te quedas en la orfandad mayor desde mi punto de vista, porque somos una sociedad cuya columna vertebradora es la madre. Yo siempre he dicho que el padre es prescindible, pero la madre no. Y más que una sociedad, una especie, ¿no? O sea, estamos biológicamente así. Entonces, muy atados, pero muy atados a lo que significa la madre. Y de alguna manera, los padres en la vida de los hijos somos lo que me dijo alguna vez el agregado cultural de Brasil, cuando se murió su padre. Él me dijo, yo estaba preparado, porque ya mi padre era de edad avanzada, pero cuando se murió, me dijo, dejé de tener el puerto donde llegar. Y es que, de alguna manera, la madre y el padre somos esos puertos seguros donde llegamos los hijos, que estamos navegando y aventurando la vida. Y cuando necesitamos protección, cuando necesitamos abrigo, cuando necesitamos recargar, cuando necesitamos descargar, vas a la casa de mamita o papita. Y ahí no te piden visa, no te piden explicaciones, siempre tienes abrigo, siempre va un plato de comida, siempre va el lenguaje del afecto, ¿no? El abrazo sincero. Entonces vas, y cuando se muere el padre o se muere la madre, se extinguen los puertos y te toca navegar y ser el puerto de tus hijos, pero siempre estarás navegando. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? 2. Uh-huh. Y bueno, siguiendo un poco con la historia personal, ¿tú después estudiaste cine? A ver, verás, yo dejé el proyecto medicina, ya, porque quería ser médico y médico como mi papá. Dejé el proyecto medicina y me empezó a ganar toda esta nota del cuadro, el cuadro que te decía, me empezó a seducir el cuadro. Y las inquietudes que implica ese universo desde el punto de vista del ser humano, del otro que te habita, de ese otro distinto, diverso y al cual no le entiendes. Y no porque use poncho o sombrero o sea extraño, sino porque es un desafío para ti dejarte habitar por ese ser humano. Y el arte es el mecanismo, la vía más tierna para entenderte tú mismo y dejarte tocar y tocar al otro. Y ese tocarse mutuamente, el alma o las experiencias, te nutre como ser humano. Entonces la manera de salir de mi orfandad, entre comillas, que nunca sales, porque al final terminas siendo, siempre serás huérfano, sino para salir un poco de la depresión que significaba la ausencia de mi madre. La pintura fue un cobijo, el dibujo fue un habitar. Y de hecho, cuando yo me enfermé de cáncer, volví a pintar, volví a dibujar, no a pintar, volví a dibujar, ¿no? Y dibujo. Cuando tengo esas crisis de las existencias como humano, la mano empieza a picarme y dibujo. O cuando estoy editando y no sé para dónde ir porque entras en conflicto, estoy revisando el material y estoy dibujando. Es de alguna manera la necesidad que tienes de dialogar contigo mismo, y ese contigo mismo son los otros que te habitan. Siempre tendrás los monólogos sociales, al mismo tiempo tendrás los monólogos individuales, ¿no? Y eso tiene que ver con la memoria. Entonces empiezas a ser habitado por aquello que la memoria es, un abrigo para poder seguir viviendo. Un guaurani me enseñó una frase maravillosa que dice: ponente kiwi mamo, ponente kiwi mi mamo. Esto me lo dijo cuando hacía la película de Gartelman, La memoria. Y yo le digo, ¿y qué significa eso? La memoria lleva a vivir. Sin memoria no vives. O sea, sin la memoria de los afectos te secas. Jorge Enrique Adum decía: patria
es el bolsillo de la memoria donde se guardan los afectos. ¿Ya? Y un viejo y maravilloso poeta, Montubio, que murió también, decía: si bien patria es el sitio donde nacimos, patria es la tierra donde uno es feliz. Entonces, ¿ese era Dumas? Es el Dumas Mora, claro. Ahí mencionaste 3 películas que de una vez vamos dejándoles a que los oyentes las busquen, que es esta de Gartelman, de este fotógrafo de la selva, Jorge Enrique, que hiciste un documental sobre Jorge Enrique Adum, y Ale y Dumas, sí. Que esa fue la primera película que yo vi tuya, ¿sí? Creo que es del 2007. 2007, sí. Tremenda película de este poeta Montubio, lindísimo. Ahí a que la gente le vaya tomando nota. Y entonces, ¿el cine? ¿Cuándo cogiste una cámara por primera vez? Yo empiezo a descubrir la fotografía con Gustavo Corral. Él es mi primo y él es mayor. Yo estaba en el colegio y yo iba a visitarle a mi tía, que era la hermana mayor de mi madre. Y era como mi otra madre. Entonces le iba a visitar y con el Gustavo, que era mayor, empezamos a tener una cercanía y él me fue jalando hacia entender la fotografía. Y él era parte de una generación de jóvenes inquietos que buscaban respuestas a una existencia ya por los años, finales de los años 60, comienzos de los 70. ¿No? Era parte de la generación de Miguel Barea, por ejemplo, de el Ramiro Jácome, pintores que murieron, fallecieron. Entonces el Gustavo era parte de ese grupo. Yo era muy chiquito, pero yo le acompañaba. Y el Gustavo empezó con la fotografía. Era una generación que necesitaba expresar su necesidad de crecer en un país pacato, como es el Ecuador y como sigue siendo el Ecuador. Es un país que no entiende lo que significa abrir el horizonte, socialmente hablando, ¿no? Porque la gente, si te trepas a la montaña, entiendes el horizonte, pero socialmente es un subterráneo, ¿no? Es demasiado opresor el Ecuador como sociedad, sobre todo para los jóvenes. Por eso hay tanta migración, y siempre fue así. Entonces, esa generación, para decirte un ejemplo, se revela y salen los 4 mosqueteros en la pintura, ¿ya? Que son Isa, Unda, Jácome y Román, que marcan un antes y un después en la pintura. Eso es los 60. Eso es a finales de los 60, comienzos de los 70, cuando nace esa generación. Y es esa generación que es también respuesta a la época del petróleo. Y entonces había necesidad del cine. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tenía cine, no había cine, no existía. Había Jaime Cuesta, Agustín Cuesta en la sierra y Gabriel Tramontana en la costa, pero no era una propuesta de hacer cine, era simplemente un ejercicio de noticias, una suerte de reporteros de lo que iba pasando en la sociedad, pero no interpelaba el cine, no ejercía ese necesario contrapeso de cuestionar, porque para eso es el arte. Y la pintura sí. Te estoy diciendo los 4 mosqueteros. Recién hace un mes se cerró la exposición sobre los 4 mosqueteros en el centro metropolitano, en el Museo Metropolitano. Y creo que todavía se está exponiendo en otra galería. Pero Jácome es impresionante. Y yo era amigo de Ramiro. Pero yo era un amigo joven, porque me llevaban con 7, 8 años. En ese entonces la diferencia es mayor. Pero es el Gustavo el que me abre el cuadro fotográfico. Y yo no sé qué decirte, pero entré naturalmente al cuadro fotográfico. Cambié los pinceles, los óleos, por entender lo que significa fotografiar, que es manejar la luz, pintar con la luz. Ese es el fotógrafo, ese es el mirar. Uno tiene que mirar entendiendo la luz, entendiendo al sol, entendiendo la luna. Y entonces ahí entendí otro universo mucho más grande, que era esa capacidad que tiene la fotografía de ser universal. Porque una foto la lee todo el mundo y no te estás preguntando, tradúzcame. Y de ahí resbalé al cine. Pero eso era cuando yo estaba en colegio, y cuando yo tenía 15 años, 16 años. ¿Y qué cámaras eran en ese momento? Uy, una
chéverísima. Había, verás, por supuesto había Canon, había Yashica, había la Minolta, la Nikon, la famosa Nikon F1, la famosa F2, algunas cámaras que se me van de la memoria, ¿no? De la emoción de recordar. ¿Y tú lograste tener la tuya propia Sí. suficientemente temprano, digamos? No muy temprano. Yo tuve mi cámara bastante después, de mucho tiempo después. Te puedo decir que de alguna manera eso fue parte del crecimiento, el poder tener la herramienta. El tener tu herramienta propia es parte de tu crecimiento, ¿no? Es como construirte tu asadón, Uh-huh. ¿ya? O construirte tu instrumento que te permite entender la vida y la sobrevivencia al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece importante, porque así fue, crecer sin el instrumento hasta llegar a tener el instrumento. Y después se te robaron, claro, porque aquí, si no te roban las cámaras, no eres ecuatoriano. Claro. Pero sí, fue todo una estrategia el poder comprar, ¿no? Que significaba ahorrar. Una Minolta, por ejemplo, ya no me acuerdo, los lentes, era todo un crucigrama, un diagrama, una cosa así como articular. Porque además de eso había que tener claro lo que significaba manejar la película. Claro, en cine mismo. Y en fotos, porque tú ahora coges el celular y tienes ad infinitum. O sea, tú puedes tomar fotos ad infinitum. En ese entonces no, tú tenías rollos de fotos. Unas de 12, otras de 24 fotos. No tenías idea cómo te habían quedado hasta que las revelaba. No, eso, entonces tú tenías que saber qué querías tomar. Entonces tenías que volverte extremadamente riguroso. Uh-huh. Extremadamente riguroso, porque eso era una economía. No podías desperdiciar. Claro. Y entonces se volvía un desafío. Y tenías que, por supuesto, conocer muy bien lo que querías hacer y saber en qué momento y dónde lo debes hacer. Porque de lo contrario no lo lograbas. Y en el cine eso se volvía mucho más grave, porque era más costoso. ¿Ya? Entonces, el rigor, la rigurosidad con el lenguaje, no solo viene por la economía, por lo que cuesta, sino por el respeto que significa a esos recursos, a manejar esos recursos. Entonces, mientras más conocimiento tengas, más eficiente serás, por lo tanto, tus recursos van a ser más útiles. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer producto audiovisual? Sí, fue un audiovisual que hicimos con FEDELEC, la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Eléctricos. Era una historia sobre los trabajadores eléctricos hechas en slide. Y había unos proyectores de slide con tambor que pasaban clic, claro, clic, claro. clic, clic, ya. Entonces es una aproximación al cine. La aproximación más rudimentaria, más primitiva era esa. Ir narrando a partir de fotos fijas. Que es como te hacían los abuelitos que salían de viaje. Regresaban, vamos a ver las vistas. y te contaban. Y ese es el principio del cine, ¿no? Establecer una relación simbiótica de la palabra oral, que antes es escrita, pero digamos que es la palabra oral, con la imagen. Entonces la palabra con la imagen se potencia y la imagen con la palabra también se potencia. Entonces esa simbiosis genera lo que se llama el lenguaje audiovisual. El sonido le potencia a la imagen, así como la imagen le potencia a la palabra. No es lo mismo decir fulano de tal en una conversación de amigos que en un diálogo como este, que va a ser público. El peso de decir malas palabras, por decirte un ejemplo, públicamente pesa mucho. Y en el cine es igual, tremendo. El peso de la palabra cinematográfica es muy dura. ¿Y en qué año fue esto? Esto fue en 1976, porque llevo, 76. Qué bestia. Te vas a acercar a los 50 años de producción audiovisual, entonces, ya mismo. Ah, sí. Qué increíble. Y en esos 50 años has producido decenas de documentales. Yo me imagino que tienes que ser el documentalista que más ha hecho documentales en este país, ¿no? Si no es en la región, porque ¿cuántos tienes? No tengo idea.
A estas alturas ya no tengo idea. Pero sabes que en el fondo a ratos pienso que, a ver, yo creo que a veces he usado el cine como una queja, como una denuncia. He tratado de que no pierda su sentido estético y su carácter, que es ser arte, pero buscado que ese arte pueda servir para denunciar lo que pasa en este país. Y entonces el carácter de las denuncias en el Ecuador se vuelve urgente. Me explico, es casi como entrar a primeros auxilios, ¿no? Creo que todo el tiempo debemos de estar en primeros auxilios porque esa es nuestra realidad, la que no la queremos ver o la que no nos muestran o la que nos tapan siempre, ¿ya? Nuestra gente vive en condiciones donde vos dices, hay que gritar, hay que llamar la atención, hay que decir, hay que, como dicen ahora, después de la pandemia, hay que ser viral o generar tendencia un poco, ¿ya? El Osvaldo Guayasamín solía decir respecto de su monotema, como él decía, ¿no? Que él pinta el dolor y la tristeza, no porque el Ecuador sea un país triste, sino porque eso existe en la mayoría de la gente que uno no quiere ver. Y él está para mostrar y enrostrar a la gente que esa es nuestra realidad. Y mientras eso exista, él iba a seguir pintando. Y es una realidad cierta que no queremos verla, ¿no? Yo acabo de venir de la Amazonía filmando, y créeme, he filmado muchas veces ya en la Amazonía, y cada vez que voy allá recojo historias que me licúan los ojos, que me licúan el alma, porque no cambiamos. Y me encantaría hacer una historia alegre, una historia de color, pero me atrapa esa necesidad de hablar de aquello que todavía nos habita y es permanente, que tiene que ver con la ausencia de derechos, con que nadie respeta la vida, con que hay zonas de sacrificio que no solo son la selva, la naturaleza, sino los seres humanos, que son transformados comunidades enteras en zonas de sacrificio. Hemos hecho de la Amazonía la Palestina nuestra, y eso es doloroso, porque la expansión del Estado Nacional ha sido a costa del exterminio de las comunidades, de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios. Y la Amazonía es la que nosotros podemos ver ahorita, ser testigos ahorita, pero que pasó en todo el país, ¿no? Solo que ahora ya está tan colonizado las partes que más frecuentemente vemos que ya no nos damos cuenta de ese dolor. Pero, ¿sabes qué? Esto que dices me llega súper profundo porque es algo con lo que yo he estado como lidiando estas últimas semanas. Porque tuve una experiencia personal, una experiencia mística, en donde fui testigo del dolor. Además del dolor de lo femenino. Estuve en un círculo de mujeres, el universo me puso ahí solo a mí para poder ver un círculo de 8 mujeres en donde se abrió el corazón y las mujeres pudieron ¿cómo te digo? Doler. Y yo pude ver y sentir ese dolor. Pero con el corazón abierto, ¿no? En una situación en la que, digamos, no es tan fácil. Normalmente vamos con nuestras máscaras y nuestras cosas. Y en esta situación yo pude estar ahí sentado sin ninguna otra actividad ni dedicación que ser testigo de ese dolor, de lo femenino. Y lo que pude identificar en ese momento es que el dolor necesita testigos y necesita memoria. Y el hecho de que exista un testigo del dolor hace que ese dolor pueda transmutar. No quiere decir que va a sanar todo el dolor del mundo, pero quiere decir que es un paso para la transmutación de ese dolor en algo más, ¿no? Y estos días yo he estado viendo videos tuyos y se me vino esto, ¿no? Como recordé esto que me pasó a mí y dije, wow, el Pocho es un testigo del dolor. Y habiendo sentido eso que yo sentí, dije, no hay dedicación más sagrada en la vida que esa. Y es muy distinto de pensar de eso, no de solo estar en historias tristes o qué sé yo, sino más bien como de eso, de poder estar presente, lo que dijo Guayasamín, ¿no? Que yo no sabía, pero también me llega, de poder estar presente y poder estar al servicio de ese dolor que necesita ser expresado y necesita ser visto.
Y cuando me di cuenta de eso, como que se me duplicó el respeto que tengo por ti como cineasta, porque dije, qué bestia, eso es dedicar una vida a eso, ¿no? Tú lo sientes así, lo has visto así, tú sientes que al ser tú testigo del dolor y al tener esta herramienta de memoria, ayudas a transmutar. Aspiro que pueda ser útil, porque el arte es útil por naturaleza. El arte no es un adorno. Solo el poder quiere que sea adorno. Solo el poder dice vamos a hacer el teatro de la calle, o vamos a hacer Ecuador creativo. O sea, son las ridiculeces del poder que busca instrumentalizar al arte como parte de su quehacer. El arte ante todo lucha por la vida y preserva la existencia porque es la naturaleza misma de lo bello. Y lo bello no es contemplativo, es útil. Una flor es útil. Tú más que nadie sabes lo que significa la belleza. La belleza sirve para reproducir la vida. Y el arte sirve para eso, para que la vida continúe. ¿Ya? Entonces, obviamente, de lo que se trata en mi caso es no denunciar, porque yo no me planteo denunciar. Yo me planteo ser útil con lo que sé hacer con y para las comunidades que luchan por la vida. Entonces, me he juntado con INTAG, que es un ejemplo de lucha, y he seguido de cerca su lucha. Me he hermanado de alguna manera, pero desde lo que soy cineasta, no soy ninguna otra cosa, no pretendo ser otra cosa. Y tengo conciencia de lo potente que significa la cámara, igual que sé lo que significan los micrófonos, porque amplifica la imagen y amplifica el sonido y amplifica la voz. Y eso de amplificar significa que hay otros oídos que te están escuchando, y eso significa que tienes que acercarte con respeto a esos oídos, pero no para gritarles ni para convencerles de tu verdad, sino para tratar de decirles aquello que significó tu caminar. Y si quieren escucharte, te escuchan, y si no, tienen la posibilidad de cambiar. Lo mismo sucede con las películas que hago. Y en esa medida creo que no solo es una respuesta a eso que tú mencionas, ¿no? de mostrar que hay dolor, sino también a la necesidad de cambiar la inercia de lo que somos como nosotros. El Ecuador es un país que cultiva el olvido como memoria, y el cine y la fotografía son en sí mismos, su esencia es la memoria, su naturaleza es la memoria. Cuando yo disparo la cámara y grabo, o cuando filmaba antes con película, estaba haciendo memoria en el momento en el que disparo. Jorge Enrique Adums tiene una frase maravillosa del libro de fotos que hicimos con él, que se llama Ecuador, imágenes de un pretérito presente, que es una reflexión de lo que significa la fotografía en las condiciones del Ecuador. Y él decía, la fotografía es un arte que en el mismo instante de ser ya fue. Y eso es el cine y la fotografía. Eso es en sí mismo una memoria, entonces hay que contribuir a la memoria. ¿Para qué? Para que el Ecuador cultive la memoria, no el olvido. ¿Por qué? Porque el poder nos ha dicho que hay que olvidar y creer que cada gobierno inaugura la patria. Ya tenemos patria, nos dijo algún célebre populista que fue presidente. Como si no hubiera habido antes patria. Como si las antiguas generaciones no entendieron la patria a su manera. El problema es que hay que cambiar el sentido de la patria y volverlo al mundo, a la tierra patria, de tal manera que las naciones no sean excluyentes, de tal manera que la ciudadanía no sea excluyente, sino un ejercicio de la humanidad, de tal forma que la nación cultive humanidad, no ciudadanos que excluyen a otros ciudadanos. Y eso es labor del arte, porque también tiene que ver con la circunstancia histórica en la que se hace. Entonces, de alguna manera he tratado de hacer respuesta a la circunstancia que me habita y al calendario que yo habité. Y en ese caminar he buscado ser coherente, que es algo complejo. No he buscado ser santo, porque no soy. Considero que los seres humanos, si no somos pecadores, no somos seres humanos.
Me explico, uno tiene que saber lo que significa la naturaleza humana. Todo el mundo tiene rabo de paja, y la famosa célebre frase de la Biblia, el que sea libre de culpa arroje la primera piedra. Y no creo que en el mundo exista alguien que sea inocente, a menos que sea un niño. Y el arte y el cine deben contribuir a formar en nosotros. Ese es el otro desafío. Te dije que la memoria nos lleva a vivir, por lo tanto a ser un nosotros. Si cultivamos el olvido como memoria, no somos nosotros. Por eso hay una fractura del país. Por eso el Estado ecuatoriano es un Estado fallido. Y vos dices, ¿qué nos pasó? Entre muchas otras cosas es que al Estado ecuatoriano nunca le interesó cohesionar el nosotros con el arte, con la música, con el teatro, con la poesía, con la forma de ser y hablar, con la diversidad, con el cine, la fotografía, la pintura, la danza. Entonces, todas esas manifestaciones marginales de lo estético son usadas por el poder y se inventan programas. El Ministerio de Cultura es un invento que no sirve para nada. Es que es como la psicopatía no puede entender el arte, ¿no? Y el Estado es casi por definición medio psicópata, ¿no? No sé, o al menos está gobernado de tal manera por mucho tiempo. Y yo a veces pienso que es mejor que no le metan mucha energía al arte y a la cultura, entre comillas, desde su concepción, porque la capturan más, ¿no? Entonces yo siempre tengo esta duda, ¿no? De mi posición política, ¿no? Porque desde la corriente que yo vengo casi siempre como que se piensa que el Estado tiene que dar recursos, tiene que cobijar de alguna forma, ¿no? Todo este emprendimiento artístico. Y últimamente pienso que mejor que no se metan, o sea, que es más peligroso, porque por naturaleza lo que van a hacer es tratar de capturar, que es lo que pasó también hace algunos años con los festivales de arte que comenzaron a promover desde el Estado y así, a polarizar mucho a los artistas, a decir cuáles eran artistas válidos y cuáles no, que básicamente eran los que agachaban el lomo y se hacían a lo que el ministro de Cultura diga, versus los que no, y eso fractura más. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? ¿Cómo te gustaría que haya un Estado más grande, más preocupado de la cultura y del arte, o prefieres que no se metan mucho? El Estado es una construcción histórica. ¿Qué significa eso? Que es una invención humana. Es una invención humana de un colectivo que busca, de alguna manera, resolver una existencia, pero a partir no de principios de solidaridad, de reconocimiento del otro, sino de dominio. El Estado es una maquinaria de dominio. Y esa invención humana, como toda invención humana, se modificará por los propios seres humanos, cambiará o se extinguirá. Y los estados han ido cambiando a lo largo de la historia. Y el Estado ecuatoriano tendrá que cambiar si quiere seguir siendo un cohesionador de un nosotros en fractura, como es ahora. Si no nos reconstituimos como un nosotros, este Estado será lo que es la expresión de un desorden, la expresión de una crisis civilizatoria, que asimismo es la expresión de una crisis civilizatoria global. Lo que estamos viviendo es la expresión de la crisis como sociedad que tenemos, motivada o sostenida por una estructura de organización colectiva, de dominio y de cero oportunidades. ¿Para quiénes? Esos grupos de sacrificio. Y esos grupos de sacrificio significa también zonas de sacrificio. Entonces, el Ecuador es el ejercicio de una historia de mucho dolor, de mucho dolor. Y te puedo decir con certeza, el Ecuador ha destruido su geografía como Estado nacional en menos tiempo que el dominio español, ha destruido pueblos como Estado nacional en menos tiempo que el Estado imperial de España. Y es lo que nos debe llamar la atención. Entonces tenemos un Estado
que debe ser revisado, pero tenemos que revisarlo a partir de, primero reconocernos qué queremos hacer con este nosotros diverso, qué queremos construir. Queremos constituir ese Estado colonial, como saben decir, patriarcal, toda esa forma de organización que no funciona. Y ese es el gran reto del Ecuador. ¿Qué quiere ser? Jorge Enrique decía en el documental, ¿no? ¿Por qué somos así? Y me acuerdo una de las frases, él decía, el Ecuador tiene que enfrentar su mañana desde otra lectura, desde otra concepción de lo que queremos ser. Y es lo que hay que preguntarse, ¿qué queremos ser? Sinceramente. ¿Y por qué no hay esa pregunta? Porque no hay arte en el Ecuador. Los grandes constructores de nosotros, del alma, son los artistas, son el arte. Pero no es un arte contemplativo, ni es un arte sordo, lego, diácono del poder, pues. Es un arte que interpela al poder y que interpela a la sociedad civil también, porque la belleza ante todo interpela. La belleza te sorprende. ¿Para qué te sorprende? Para que precisamente entiendas dónde habitas y tengas conciencia de eso y te apropies de esa belleza, pero no para destruirla, no para hacerla negocio, sino para que te nutra, no para que sea rentable. ¿Y qué ha pasado con las castas o las oligarquías que ha tenido el Ecuador como gobierno? Han sido pacatas, miopes y mezquinas. Nunca se preocuparon de las comunidades, nunca se preocuparon de los pueblos originarios. Fueron tan crueles o más crueles como Estado Nacional que el propio Imperio Español. Y todo eso jalamos. Y vamos jalando sin ese alimento del alma que del arte. Entonces, por eso somos así. Por eso somos absolutamente reñidos, sin memoria y criados sin estética, sin la belleza. Yo les decía, alguna vez les decía, ¿cómo puedes pensar que la gente, nuestra gente, aprecie la vida si nace en espacios donde todo es espantoso, donde todo huele mal, todo es enfermedad? ¿Cómo puedes pensar que la gente responda desde la esperanza si no tiene esperanza, si nunca ha conocido lo que significa un amanecer con sol rompiendo el horizonte? Nunca lo ha conocido. Entonces no puede conocer la belleza, y quien no conoce la belleza no conoce el mañana y sus ilusiones. Entonces es complejo porque no tenemos como nosotros esa posibilidad. Pocho, tú has acompañado decenas de luchas en el Ecuador. Has estado en la selva con la extracción de petróleo, has estado en INTA con la minería, has estado en Quimsacocha, creo, también, has estado en el manglar, has estado en las marchas de las mujeres, has estado, en demasiadas luchas. Parecería que estás en todas. A pesar de eso, yo me imagino que dentro tuyo te gustaría estar en muchas más. Y eso te ha llevado como a esta producción súper prolífica de mucho volumen de productos audiovisuales, ¿no? Y eso me lleva como a una curiosidad de cómo es para ti. Porque el cine, en la ortodoxia, digamos, o en la mayoría de círculos del cine, como que la producción toma bastante tiempo, se requiere muchos actores, muchos recursos, mucha edición, muchas cosas, ¿no? Y toma 4 años, 5 años, 10 años, 15 años sacar un documental. Y tú lo sacas como canguil, o sea, y buenísimos, a mí me encanta. Pero también en parte entiendo, o mi interpretación es que cuando veo tus documentales es que es una mezcla de cine con otra cosa, ¿no? No sé si es periodismo, un poco lo que decías antes, que es como la urgencia, porque está pasando esto y se tiene que saber y esto tiene que salir. Y también me imagino que porque tú estás asociado con decenas de luchas en el país, que todo el rato tienes que irte a filmar y a producir más piezas audiovisuales de miles de luchas que están pasando al mismo tiempo, que no puedes quedarte estancado en una sola tampoco. ¿Cómo bregas tú con eso? O sea, con el volumen de producción, con la cantidad de luchas en las que quieres participar, y
con la premura de alguna forma, ¿no? De no tener demasiado tiempo tampoco para matizar, para recoger material de demasiados diferentes lugares, para qué sé yo. ¿Cómo definirías tú tu estilo de cine? O sea, un poco quiero que nos hables de eso, de cómo es tu manera de hacer para poder hacer tanto y estar en tantos lugares a la vez. Complicado. Verás, empiezo por algo que alguna vez me preguntaron, ¿qué es el documental como género cinematográfico? Y yo considero que el documental como género cinematográfico no es el género menor del arte cinematográfico, entendiendo que la ficción es el género mayor. No, yo creo que el cine como arte es una suerte de actitud frente a la vida. El cine documental es eso, es una actitud frente a lo que está afuera y a lo que está dentro. Y es tratar de entender y de mostrar la ficción de la realidad que te habita. Lo contrario del cine de ficción, que es la reconstrucción o la imaginación que tú tienes de la realidad que tú imaginas. La ficción es la realidad imaginada y el cine documental es la imaginación de la realidad. Qué bueno. Y eso es lo que uno debe entender. Y en el caso del Ecuador es una realidad que es virulenta, que es inmediata, que es urgente, porque pasan inmediatamente muchas cosas y pasan todos los días y pasan todas las horas. Y uno tiene que de alguna manera en ese laboratorio tratar de potenciar tu capacidad de respuesta para que no seamos olvido, para poder construir una memoria, para decir esto pasó, esto está sucediendo, no es que no ha pasado. ¿Por qué? Porque la memoria oficial, la historia oficial siempre será un ejercicio de cuestionamiento y de interrogación. En la medida en que la historia oficial no sea la verdadera historia, el arte le contrarresta. Así como saben decir, aquello que la ciencia no lo descifra, el arte lo imagina. ¿Ya? Entonces, un poco es eso, a la inversa, ¿no? Aquello que la historia lo oculta, el arte lo devela. Entonces esa urgencia existe en nuestros países, existe en el Ecuador, por supuesto, así como existe en Perú y en Bolivia. Y entonces esas urgencias son urgencias que los artistas lo tienen y lo dicen, porque no hemos nacido como corifeos del poder, hemos nacido para precisamente cuestionar el poder. De eso se trata la vida, de construir un contrapoder que signifique eso que tú me enseñaste en Cotacachi, una iniciativa que preserve la vida y que no busca ningún otro beneficio que no sea la realización de contribuir a que la vida se reproduzca sanamente. Y creo que esa tarea es un pendiente. Por eso es que para mí hacer una película implica la urgencia de que no llegue en el momento en que debe llegar. ¿Por qué te digo eso? Porque el documental es la vida misma, no es como la ficción. La ficción es una historia que significa la recreación de la realidad, ¿ya? Y tú la puedes mostrar en determinado tiempo, no tampoco fuera de un tiempo. En cambio el documental no, tú tienes que como director, como realizador, como autor, como parte de ese quehacer, decir, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque el documental es vivo, vos puedes seguir filmando. Claro. Sigues filmando y porque la realidad sigue viviendo y te sigue mostrando. Hay un dicho que dice que una obra de arte nunca se termina, máximo se abandona. Y la vida es una obra de arte. Uh-huh. El documental se termina cuando el autor dice hasta aquí. No más, porque esta parte de la realidad queremos mostrarla. ¿Para qué? Para que la gente sepa. Uh-huh. Entonces, en el caso para ponerte un ejemplo, cuando yo hago por primera vez Tóxico Texaco Tóxico, cuando llego a la Amazonía y descubro eso, me dolió el alma, porque no podía entender dónde estuvimos nosotros como generación.
¿Dónde estuvimos nosotros como jóvenes soñadores que buscábamos la revolución, por lo tanto el cambio, toda esa onda? ¿Dónde estuvimos? Si se nos llevaron los bosques, los ríos, se nos llevaron los pueblos, porque desaparecieron, ni siquiera nadie sabe, ni siquiera sabemos como historia dónde enterramos a los tetetes y a los anzahuaris. Y a nadie le importó eso. Y nos sigue importando un bledo, porque el desarrollo, ese concepto de desarrollo, es el que destruye la cascada de San Rafael. Esa cascada emblemática que era la puerta de entrada a la Amazonía como paisaje, desapareció por la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que no funciona, que funciona a medias, que está rota, que fue un negociado. Entonces, si tú no cuentas eso, ese drama, no vamos a constituir ese nosotros necesario, crítico. Y si no tenemos un arte en todos los géneros, vivo, por lo tanto dinámico e interrelacionado con las preocupaciones diarias de la gente, no vamos a entendernos. A nosotros nos duele profundamente la migración hacia afuera, nos duele en el alma, y concuerdo, porque esa ruptura familiar es dolorosísima. Nos duele que haya ecuatorianos que crucen el tapón de Darién, sí. Pero nadie se pregunta la migración interna, que es tan dura como la externa. Nadie se pregunta lo que le ha significado a una comunidad quichua de la provincia de Bolívar ir a Machala, del páramo a la costa, aprender olvidando su propio idioma. Es como irse de aquí a Europa, a Holanda. Nadie se ha preguntado lo que ha significado a un montón de comunidades o a un montón de gente el migrar desde desde Manabí, Loja, a la Amazonía, cambiar de clima, en fin. Y ahí hay como dos tipos de migraciones, ¿no? La una hablábamos con el Pacho Gangotena recién que sacamos un episodio, que es la migración del campo a la ciudad, que es ya de por sí un vía crucis, digamos. Pero también hay la otra, que mencionaba otra invitada hace poco, que se llama Moema Visser, que decía la migración de los pueblos indígenas que tuvieron que irse cada vez más adentro mientras avanzaba la colonización. Y no es que son pueblos que van necesariamente a la ciudad, sino que, no sé, en ese caso ella decía pueblos indígenas que estaban en Sao Paulo o en Río de Janeiro, y que llegaron los portugueses y tuvieron que irse a la selva y cada vez más adentro y más adentro y más adentro, y ahora son pueblos del centro de la Amazonía, a pesar de que eran pueblos costeros hace pocos cientos de años, ¿no? Y eso aquí ha pasado bastantísimo también en la Amazonía. Pero no ha pasado en el siglo XVIII o XVII, claro. Pasó en el siglo XX. Claro. Los Taromenani mismos, los Tagaeri tuvieron que irse hacia adentro. Pero no solo ellos, los Siecopay, los Aicofán, los cofanes, ellos te pueden relatar. Verás, los Siecopay como comunidad no es que tenían la propiedad, sino que caminaban por un territorio que era de todos, que iba desde lo que ahora es San Pablo de Catizaya, el Cuyabeno, sobre todo del Cuyabeno, por el Aguarico navegaban hasta el Lago Agrio. Al Lago Agrio se llamaba, para ellos, Amisacho. Amisacho es, la traducción del Paicoca, significa algo así como ciénega de bambú, ya, porque había muchos bambús. Eso era Lago Agrio, lo que ahora es la ciudad de Lago Agrio. Y compartían con los cofanes. Por eso entre los Siecopay y los cofanes siempre hubo una amistad, una relación, un compadrazgo, ¿no? Y los cofanes igual habitaban la orilla del Aguarico. Toda esa realidad de dominio de ser habitantes se pierde cuando llegan los habitantes del petróleo, ¿ya? Cuando llega un país extraño que es el Ecuador, con unas máquinas. Entonces yo le preguntaba al Humberto Piaguaje, ¿ya? Le decía, oye, porque tenía 8 años cuando empieza la explotación petrolera, y le decía, oye, ¿qué sentías cuando escuchabas los helicópteros? Me decía pavor, en un comienzo era pavor, y te escondías y veías esos aparatos raros
y me decía, ¿y cómo les llamaban a esos aparatos? No me acuerdo el término, pero era el equivalente a libélulas, porque son parecidas. En ese entonces eran los helicópteros así, con igualito a las libélulas, y bajaban. ¿Qué bajaban? Los tractores. ¿Y cómo les llamaban a los tractores? Como los gusanos de oruga. Así, ese término. Entonces imagínate, digamos, el pavor en un comienzo y después la curiosidad y después la adaptación a todo eso. Igual te puedo decir en los Guarani, Davo en Omenga. El Davo saltó de la edad de piedra a la edad digital en 50 años. En 50 años ellos fueron forzados a entender el desarrollo, comillas, ya desde la edad de piedra, que era subir a las montañas, romper la piedra ónix para hacer las herramientas que les permitan hacer las lanzas, hasta cuando conocen a los cogoris y les empiezan a disputar los machetes y frenarles que se retiren, hasta cuando llegan los petroleros y salen corriendo o les enfrentan, y después se someten, llegan a la era digital en 50 años. En 50 años. Qué bestia. Eso es lo que pasó. Entonces vos dices, ¿qué nos pasó a nosotros como país? Nada, porque ellos no existían. ¿Y qué nos pasó a nosotros como intelectuales y artistas? Nada. Los intelectuales y artistas en el Ecuador estamos en deuda con la Amazonía, con su historia. En los años 30, el grupo que se llamaba Los que se van descubrió al Ecuador el Montubio, ¿ya? Cuando José de la Cuadra escribió el Montubio, ahí descubrió, qué tipo más, una comunidad propia, con identidad, con toda esa nota. Y el Far West ecuatoriano, que es la conquista del Oriente, no hay ni una novela. Creo que la Gaby Alemán hizo una novela alrededor de eso. Es loco porque incluso cuando yo era joven, digamos, que no es hace mucho, hace 20 años, 25 años, todavía se hablaba de los pueblos de la Amazonía como jíbaros. Y ni se mencionaba que había diferentes nacionalidades, eran salvajes que estaban en la selva. El jíbaro en quichua es salvaje. Y eso es en los 90. Sigue siendo así. La concepción de los pueblos originarios es que son salvajes. Y de hecho el Estado Nacional, para darte datos, el Estado Nacional del Ecuador ha sido perverso. Galo Plaza, presidente del Ecuador después de los 40, después del trauma de la guerra con el Perú, después de Velasco Ibarra, él hace dos cosas, patrón Galito, como lo llamaban, ¿no? Lanza la curita para calmar la herida nacional de desmembración territorial, de decir la frase, el Oriente es un mito. O sea, no hay por qué luchar en el Oriente. El Oriente es un mito, ya, primer dato. Y segundo, él suscribe con el Instituto Lingüístico de Verano y concesiona los territorios de la Amazonía, norte, centro y sur, para evangelización, bajo la lógica de civilizar a esos pueblos a través del conocimiento de su lengua. Si algo hay que reconocer al Instituto Lingüístico de Verano es que por ellos se logró entender qué idioma hablaban los Siona, los Siecopay, los Aikofán, los Huaurani. Los Shuar ya sabían la Iglesia Católica. No hay una disputa religiosa en ese sentido. Pero es Galo Plaza el que lanza eso fue, creo que es en el 49-50, me parece. ¿En algún documental tuyo está eso? No, porque no pude hacer nada de eso. Y en el año 61, cuando Velasco Ibarra, antes de que le derroque, inaugura el aeropuerto de Shelmera, él dice en su discurso, como era él, lanza una máxima que es la que rige el quehacer político del Estado ecuatoriano hasta ahora. ¿Cuál es la máxima? Soldado, colono y misionero, la base de la civilización amazónica en el Ecuador. Hasta me imagino al viejo, que yo era enano, cuando lo escuchaba, porque hablaba en imperativo siempre. Muy parecido al que sabemos, al prófugo, imperativo siempre. Y eso te marca. ¿Dónde están los pueblos originarios? No existían. Soldado, porque era el conflicto con el Perú,
colono, porque había que civilizar esa tierra, y misionero, porque había que adoctrinar a esa tierra. ¿Cuáles eran los otros ignorados? Los que siempre deben estar ignorados, por lo tanto ser zona de sacrificio, las comunidades y pueblos originarios. Y esa deuda tiene el Estado ecuatoriano, y el arte tiene la obligación de mostrar eso. Ese es el gran pendiente que tiene el arte y los intelectuales del Ecuador con la Amazonía, con su propia historia. Reconocer el genocidio, ¿no? Reconocer el etnocidio, porque hubo destrucción de pueblos. Y reconocer la necesidad de reconstituir el nosotros a partir de la presencia de ellos. Y no solo los pueblos originarios, porque ahora hay que entender esa fusión con los colonos. ¿Colonos de dónde? Manabí, Loja. ¿Y por qué Manabí y Loja? Porque hubo sequía. En los años 60 hubo sequía en Manabí y en Loja. Y el oriente era el Jerusalén de los pueblos oprimidos. Claro, la reforma agraria también ayudó en eso de que podía irse la gente al oriente y tumbar árboles y declarar que era su tierra, básicamente. Era la política del IERAC. Las 3 líneas que armó el IERAC, ¿no? Que era en la Amazonía y en Esmeraldas. Oye, Pocho, no quiero que dejemos de hablar de Muisne. A ver, hágale, porque ya nos dispersamos tanto. Hay mucho de qué hablar. Sí. Porque el último documental que sacaste es sobre el manglar, y no es el primer documental que has sacado sobre Muisne. Ya tienes algunas piezas, creo que le llamas cápsulas o algo así, ¿no? Los que son más cortitos. Las travesuras que les llamo yo. Sí, que son videos de 5, 10, 15 minutos. Y quisiera hablar un poco de Muisne, primero porque creo que es importante hablar de algunas de las causas, ¿no?, en las que tú estás trabajando. Y Muisne es una que está muy cercana a mi corazón, en donde tengo familia, donde tengo gente súper querida y donde estuve trabajando también. Y donde coincidimos un poco en la parte del terremoto, que si es que no me equivoco, es el primer video que yo he visto tuyo de Muisne es el del terremoto. No sé si antes tal vez habrás hecho otros. Pero me parece interesante dar un poco de contexto antes de hablar de este último documental que acabas de sacar. ¿Nos quieres contar un poco cómo te vinculaste con Muisne y de qué tratan los videos que has hecho en Muisne? Verás, yo me contacto con la gente de Muisne, con el líder y Marianelli, líder Góngora y Marianelli Torres. De Sedema, de Secondem. Secondem, siempre me confundo. Porque eran vecinos. Secondem es de la defensa del manglar, exacto, ¿no es cierto? La Corporación de Defensa del Manglar. Porque eran vecinos y ahí nos conocimos. Aquí, claro, tenían el Martín Pescador, pues, exacto, ¿no? Este restaurante. Ya. Ajá. Y a vecinos de departamento. Yo vivía en la granja y fueron a vivir la Marianelli y el líder. Y ahí nos conocimos. A la Marianelli le conocí antes, cuando ella era estudiante de comunicación. Pero le conocí en un curso, en un seminario, pues nada más. Y después pasó el tiempo. Ahí nos conocimos. Ese fue el primer contacto. Y obviamente me empieza la curiosidad de lo que significaba la defensa del manglar. Y me pareció notable esa propuesta de concientizar a la sierra a través del paladar. La única memoria permanente es el paladar. Y eso no lo digo yo, lo dice la vida. Vos te vas a acordar, tienes en tu memoria los platos de tu abuelita, que no lo vas a recuperar, porque ya murió tu abuelita, murió esa sazón, esa identidad, ese singular. Pero tienes guardado, eso sucede. Y entonces me parecía lindísimo que haya una propuesta de defensa del manglar a partir de las recetas, la comida que sale del manglar. O sea, esto que usted está comiendo que está maravilloso sale del manglar que está amenazado por esto. Eso fue en el 2000 y algo. Antes yo ya había hecho con el manglar, así mismo tenía una relación que vas construyéndolo de una manera extraña. Entonces, antes había cruzado el manglar, me pareció fascinante, y después en el año 84 hace un amigo fotógrafo con otro amigo, Los Mangles se van, en el año 1984, filmado en cine. Los Mangles se van, ¿se llama eso? Así se llama, Los Mangles se van, una película histórica, ya, porque muestra la destrucción del manglar, 1984.
Y yo en 10 años después, 1994, 90 o 94, no me acuerdo exactamente, hago una película de ficción que se llama En un rincón del alma, que es una historia de la destrucción del manglar. Y con estos antecedentes siempre me inquietó esa realidad. Y cuando nos conocemos con Líder Marianelli, filmé una serie de entrevistas en el año 2000, me parece, en una rueda de prensa que dieron los pueblos del manglar, 2000 y algo más, que estaban amenazados por los camaroneros. Y a mí me conmovió eso, grabé. Y desde ahí empecé en mi cabeza con la idea de mostrar la historia de lucha por la defensa del manglar. Y ahí me empiezo a meter en esa historia. Y claro, me doy cuenta que no hay que callar, que no hay que dejar que la memoria sea el olvido, porque paralelo a la destrucción de la Amazonía empezó la destrucción de la costa del Pacífico. Y nadie sabía eso, no habíamos sabido eso. Y entonces cuando empiezo a hilar, me empiezo a acordar de cómo empecé yo. Mis primeras filmaciones fueron en Puerto Bolívar, y yo conocí Puerto Bolívar como manglar. Para mí fue sorprendente cómo esta industria, las camaroneras, se expandió como una pandemia. Y Muisne es el frente de lucha, aquí se queda. Todo eso fui conociendo y les dije, hay que hacer una historia, que nadie conoce esa historia, nadie conoce la historia de la defensa de los manglares. Nadie conoce, les dije, nadie conoce que el 26 de julio nacen en Muisne. ¿Qué es el 26 de julio? Más allá de la Revolución Cubana. El 26 de julio es el Día Internacional del Manglar, de la defensa del ecosistema manglar. ¿Dónde nace esa fecha? En el Ecuador, en Muisne. Por un montón de coincidencias. Y eso no lo conoce nadie. Les dije, tenemos que hacer una historia. Y yo me enteré gracias a tu documental. Y eso que yo estaba cerca de la causa del manglar y no sabía eso de dato hasta que vi tu docu. Es que no conocemos, pues. Entonces vos dices, ¿cómo es posible que el Ecuador no conozca, que no se reconozca en sus comunidades que son luchadoras de raíz profunda? Entonces yo digo, a ver, ¿cómo no hacer un documental, así como hice el documental A Cielo Abierto a Derechos Minados, en donde muestro la extensa y larga lucha de INTA, que es similar a la extensa y larga lucha de los afectados por la explotación petrolera de Texaco? Y del otro lado, en la costa ecuatoriana, existe lo mismo. Son comunidades que vienen luchando 3 décadas o cerca de 3 décadas, unos años más, unos menos, pero nos acercamos a las 3 décadas, que resisten a la destrucción de su espacio de vida. Y el Ecuador no conoce el Valle de un Rábano. Entonces, no, más bien todos estamos orgullosísimos del camarón, y es muy raro que una persona coma camarón y piense en la destrucción del manglar mientras come su camarón, ¿no? Exacto, Es un producto que no estamos para además, nada vinculados con eso. Es un producto emblemático, casi que te comes con el orgullo de ser el campeón. Uh-huh. Y entonces eso me animó a hacer, que es el mismo razonamiento que tuve cuando filmé Tóxico, Texaco Tóxico. Dije, esto, donde estuvimos, tengo que decir para que no se olvide. Y cuando empieza la minería, hice A Cielo Abierto a Derechos Minados, pero no como compromiso de misionero, no, como una necesidad de la memoria de nosotros que queremos construir. Y tenía un pendiente que es el del manglar. Uh-huh. ¿Y eso por qué te digo? Porque es una trilogía de destrucción. Es lo que ha construido las oligarquías que han gobernado este país. Las trilogías de la destrucción, que significan múltiples gobiernos, empezando por los militares y terminando con las trincas civiles revolucionarias, que hasta ahora las tributamos votos. Entonces, creo que es necesario hacer el arte y el cine. Si existe es porque debe decir. Y en el caso del Ecuador, la urgencia es ya. ¿Por qué? Porque se te llevan el país al peso. Entonces vos tienes que despertar la conciencia, porque tienes que combatir con unos monstruos terribles que meten plata, que se ganan dirigentes.
Y no vamos a poder entrar en tanto detalle, digamos, de todo lo que significa las culturas que viven del manglar, la riqueza del ecosistema manglar, y bueno, es muy extenso. Le recomiendo a la gente que escuche, tenemos un episodio con Paolo Realpe, mi hermano querido, es uno de los primeros, y ahí sí hablamos todo el episodio básicamente sobre el manglar, entonces ahí le puedo recomendar a la gente que complemente escuchando ese episodio. Pero sí quisiera mencionar por lo menos un par de datos, por ejemplo, como cuánto % del manglar ha sido destruido en estas últimas décadas. Verás, yo debo mostrar las verdades desde lo que significan los hechos, no desde los cálculos ni las suposiciones. La gente del manglar sostiene que el 80% del ecosistema manglar del Ecuador ha sido destruido. ¿Eso qué significa? Los manglares del Oro, del Golfo de Guayaquil, del estuario del Chone y una parte de Esmeraldas ha sido destruido. En Muisne, el manglar de Muisne dicen que es como el 95% que han destruido, casi todo. Claro, casi todo. Entonces, claro, porque Muisne es la parte sur de Esmeraldas, es la primera que es tocada, y de ahí buscó expandirse hacia San Lorenzo y todo eso, el Majahual, toda esa zona. Ese es un dato. El otro dato que es espeluznante, y ese sí es dato de la Cámara de Acuicultura y Pesca, cuya abogada antes de ser política era la niña Aguiñaga, que ahora es prefecta del Guayas, que renunció a ser presidenta de la Revolución Ciudadana, el Partido de Revolución Ciudadana, antes era Alianza País. Ella fue ministra de Ambiente, o sea, de ser abogada de la Cámara de Agricultura y Pesca pasó a ser ministra de Ambiente en tiempos de Correa. Y ella es la que legaliza con Correa todo el despojo. Parecido al caso de Serrano con la minería, ¿no? Que era como el abogado antiminero y después hacer el villano que abrió el paso a la minería. La misma historia. Datos de la Cámara de Agricultura y Pesca, la extensión de las piscinas camaroneras en el Ecuador es de 250,000 hectáreas. ¿Eso qué significa? La extensión de las 13 capitales de provincias del Ecuador, incluido las más grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca. Son datos de ellos. Entonces, para que la gente dimensione, y eso está en la película, para que la gente dimensione lo que significa la extensión de las camaroneras. ¿Y qué significa la extensión de las camaroneras? La extensión del negocio particular de quiénes? De una oligarquía, ¿ya? Políticos, que fueron presidentes en ese entonces se llamaba el Congreso Nacional, diputados, alcaldes, porque es una mafia. El Ecuador siempre ha sido manejado por camorras, por mafias políticas, ¿ya? Que ahora están contaminadas por la mafia internacional del narcotráfico. Pero antes generaban mafias locales. El capital financiero que ellos crearon, te aseguro que el capital financiero que sostiene la industria del camarón ahora está invirtiendo en la minería, porque es la lógica del desarrollo. Y no tienen el menor reparo en contratar exactrices que antes hacían programas como Arcandina para que sean las portavoces en la Cámara de la Minería, para que aprendan el guión de la Cámara de la Minería. Así como no tienen el empacho envilecer a los dirigentes. Y ese es el desafío nuestro. Yo tengo una curiosidad, Pocho, en Muisne ocurrió el terremoto, el epicentro del terremoto fue entre Muisne y Manabí, básicamente entre el sur de Esmeraldas y el norte de Manabí. Pero pasó algo súper extraño ahí. Nosotros estuvimos trabajando, hicimos un grupo de apoyo al terremoto y estuvimos ahí trabajando más que nada como en temas sociales. Pero para mí esa es una época muy surreal. No sé cómo lo viviste tú, pero tengo mucha curiosidad porque me imagino que tú pudiste como tal vez entender mejor el panorama de lo que en verdad pasó ahí. Pero fue bien raro porque el gobierno en ese momento tuvo una narrativa de, primero, enfocar todo en Manabí, ¿no? Como que Esmeraldas no se mencionaba, a pesar de que Muisne fue de los lugares más afectados. Pero después hubo un movimiento político muy loco ahí, que trataron de despojar a toda la gente que vive en la isla de Muisne, que estamos hablando como de 8,000 personas. Después del terremoto, a pesar de que no hubo muertos en el terremoto, pero sí hubo unos daños estructurales así brutales, declararon a toda la isla inhabitable.
bloquearon el acceso a la isla de materiales de construcción, de todo, sacaron todos los servicios públicos de la isla, sacaron las escuelas, sacaron el municipio, sacaron el centro de salud y le trataron de obligar a la gente a que salga de sus casas, una ciudad de 8,000 personas. Y yo, el rato que estaba ahí, trataba de entender, conversaba con todas las personas que podía para que me traten de explicar y nunca había escuchado como teorías de conspiración tan increíbles, pero no sabía cuál creerme, cuál no creerme. El caso es que, no sé quién ganó esa batalla porque mucha gente resistió, mucha gente no resistió, pero hubo un cambio así radical en ese momento, pero que estaba claramente apuntado políticamente, o sea que no respondía realmente al desastre natural, sino que había alguna agenda ahí que yo nunca llegué a entender. ¿Tú llegaste a entender qué pasó ahí? ¿Por qué hicieron eso? Verás, yo creo que hay una construcción narrativa del despojo territorial de lo que te conversabas, las comunidades de sacrificio, los pueblos de sacrificio, los territorios de sacrificio en función del desarrollo. El discurso de Correa era contradictorio porque desalojaba a Muisne calificándole de hotspot, de zona de alta vulnerabilidad. Totalmente vulnerable para la vida, pero no para el turismo. Entonces, ¿qué contradictorio es esto? Esa es la primera gran sospecha. Segundo, tú no puedes imponer el desalojo. Y lo que hizo Correa fue eso. Ni un clavo para la gente que se queda en Muisne. Y hay algo que es inherente al ser humano, eso que ahora llaman la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación en los espacios en donde uno decide vivir. Y la gente no se fue. Y no se fue porque no tenía por qué irse. Porque no había razones históricas desde el punto de vista de las tragedias o los desastres como para irse. Las comunidades no son torpes. Cuando saben que el desastre se dio, se van, porque se cayó todo. Y en Muisne no se ha caído nada y no se va a caer. En el documental que hice, que se llama Aquí nos quedamos viejo Lucho, hay un geólogo que explica la constitución geológica de Muisne y por qué Muisne no va a desaparecer con lo que supuestamente era la amenaza, el tsunami. El tsunami era en Esmeraldas, puede ser en Esmeraldas, va a ser en Esmeraldas, pero en Muisne no, porque la playa es inmensa, porque el declive de la tierra sólida es larguísimo, no es como en otros lados y en Esmeraldas que hay un acantilado, digamos, bajo el agua. Que además, como mi hermano Paolo le llama, dice que están rodeados de manglar, que son la barrera protectónica. Claro, exacto. Que claro, mientras no se deforeste, el manglar amaina mucho cualquier maremoto. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Lo único que te puedo decir es sospecha. Y a los dos que hay que preguntarles, dos actores políticos, ¿por qué martirizaron a la gente? Y habría que a Correa y a Serrano seguirles un juicio por lesa humanidad, porque no dieron ni un vaso de agua a la gente de Muisne, a pretexto de que era la zona más vulnerable y que debía ser desalojada. ¿Para qué? Y fue además muy distópico porque era como un tema de castigo y recompensa, de que tú podías recibir recompensa si es que te ibas afuera de la isla donde estaban todos los refugios y vivías en un régimen militar, que ahí estuvo viviendo Fanny Mina, que es la mamá de Paolo, que yo era el presidente del club de fans de Fanny Mina, y ahí estuvo un año viviendo en el refugio con la promesa de tener, y al final tuvo una casita en el continente, pero era un régimen militar en donde tenías que... Claro, yo le filmé la Fanny. Ahí está pues un video con la Fanicita, yo les voy a poner en las notas del episodio, pero era, si es que tú sales de la isla y entras en el refugio, te vamos a dar de comer, te vamos a dar una casita, te vamos a tener bien, pero si es que te vas a la isla, eres enemigo y no vas a recibir ni un clavo, ni agua, y más bien hostigamiento. Claro. Entonces fue una cosa, a mí me parece cierto lo que dices, ¿no? Como fue un acoso, un crimen de lesa humanidad lo que le hicieron a la gente ahí en ese momento. Claro. Y no se conoce, solo se habla de Manabí en el terremoto, no se sabe la bestialidad que pasó ahí. Por eso hice el viejo Lucho. Uh-huh. Y es parte de la historia del Ecuador, al menos hay memoria de eso, me explico. Uh-huh. De lo contrario se hubiera desvanecido. No me acuerdo el nombre de la
que fue secretaria de la gestión de riesgos en la época de Correa, que era del movimiento Ruptura 25. A ella deberían haberle metido en la cárcel, porque ella es la que justifica que Correa tenga el argumento para decir que Muisne está en peligro y que debe ser desalojado. Y después ella misma, tiempo después, con Moreno, suscribe el decreto levantando aquello que en tiempos de Correa lo dijo. Pero lo hacen sin ningún remordimiento, porque en este país la impunidad es parte de lo que nos deforma, parte de las torturas que nos hacen ser lo que somos como país, como Estado. Correa se equivocó, adrede, y nadie le cuestiona. Esta señora, que no me acuerdo el nombre, lanza un decreto como secretaria de gestión de riesgo, diciendo técnicamente que en Muisne, y todo eso está expuesto en el documental. Y diciendo técnicamente sin ningún argumento técnico, sin ningún estudio. Copiando las tesis de una alumna ya no me acuerdo, es un entramado miserable, y nadie investiga, nadie le dice, venga, usted como funcionario tiene que dar cuenta de esta tragedia que usted armó como funcionaria. Pero no, porque era revolucionaria, pues era parte de la servidumbre. Y a la servidumbre hay que recompensarle, pues. Qué bestia. Se nos está acabando el tiempo y quiero hacerte una última pregunta, que es algo que tal vez me hubiera gustado conversar como con más tiempo, pero creo que tendremos que hacer varios episodios. ¿Qué es el tema del cine como activismo, ¿no? Porque claramente esta conversación es algo que te mueve las fibras, ¿no? Ver, digamos, presenciar estas injusticias es algo que te lleva a mostrar y apoyar las luchas, pero el activismo es algo como delicado, ¿no? Como muchas veces o mucha gente teoriza que el cine o que la reportería debería ser matizada, debería ser sopesando el un lado de la historia con el otro, pero tu tendencia, dime si me equivoco, pero me parece a mí que es más bien como meterte del lado del oprimido, digamos, y acompañar la lucha de ese lado, y no preocuparte mucho como por decir, bueno, el argumento del otro lado es esto y tal vez tienen razón en este sentido, sino que es más como un apoyo a la lucha. ¿Cómo sientes tú esa crítica, digamos, del audiovisual como una herramienta de lucha y no como una herramienta de presentar una historia desde los dos lados? No sé si me explico. Sí. Verás, yo no me considero un activista. Yo creo que los debates de lo objetivo con lo subjetivo no deben ser preocupación del arte. El arte tiene una subjetividad muy profunda, y es defender la vida, no defender el interés ni del desarrollo ni del bienestar de un sistema civilizatorio cuya base sea la acumulación. Yo creo que el arte defiende los principios de la ética que sostiene la vida, y la ética que sostiene la vida en el caso de los seres humanos se llama el otro, la diversidad, la magia de la diversidad, el principio de dejar que me habiten para yo habitar al otro, el no tener fronteras ni obstáculos que nos permitan dar el abrazo. Y eso no es parte de la construcción del arte como un lenguaje universal. El arte se construye precisamente para conocernos en la diversidad y maravillarnos de esa inmensa capacidad que tenemos de crear. Y no se construye el arte para ensalzar la guerra. El arte se construye para los principios más profundos o más empinados, si quieres verle, desde las dos cimas, desde la más alta y desde la más subterránea. Y en esa medida la preocupación, si tú quieres, de su presencia como actividad está en función de su interrelación o de su enraizamiento con la dinámica de la sociedad. No ha habido un movimiento artístico tan profundo, tan conmovedor como el de los años 70
finales de los 60, 70, en el mundo, en donde están los Beatles, en donde están Bob Dylan, en donde están esas canciones maravillosas, que son emblemas poéticos, porque es una generación que le recuerda al mundo que sin la poética no se entiende la belleza, y los seres humanos ante todo o se rinden ante la poética. Y eso es lo que hay que construir en el arte, y el gran debate del arte es no ser activista de intereses partidistas ideológicos, ni tampoco ser activista de intereses económicos, de la industria del entertainment. El arte tiene que, desde mi lectura, ser un pilar que sostiene la vida. Y hay urgencias en muchas realidades para expresar eso, para despertar esa necesidad. Y hay películas que son urgentes y hay otras películas que son menos urgentes, pero que no deben dejar de ser aquello que es el arte, como ver, como su naturaleza. Te pongo como ejemplo, terminado el exterminio de la guerra de Camboya, la famosa revolución del Khmer Rouge, cuando hicieron Killing Fields, cuando se hace esa película de Killing Fields, se conoce la crueldad de esa guerra, la crueldad de ese exterminio en donde hubo un silencio es similar al que está existiendo ahora con los saharauis o los palestinos, y la que hemos nosotros tenido con nuestros palestinos, que son las comunidades ancestrales, las comunidades originarias, que están muriendo, que es un Estado nacional que oprime, que no le interesa que sobrevivan y que deben morir, porque su territorio es ocupado industrialmente, y al ocuparlo industrialmente le estás matando. Entonces, si es que desde el arte, por eso te decía en un comienzo, no hay respuesta, no hay compromiso, entonces no hay arte. Y el Ecuador es un país que tiene una deficiencia en ese sentido, una deficiencia profunda. Por eso no somos un nosotros todavía, porque no ha actuado ese pegamento. ¿Tú crees que hay una deficiencia en el arte en Ecuador? O sea, ¿no suficientes artistas o no suficiente producción artística? Producción artística puede haber, pero no hay arte. Dime tú si del pasillo hemos pasado a otra canción nacional, a otro género. No hay. Dime tú si los artistas se vuelven militantes del arte y no de la política. ¿Cuántos ministros de cultura nacidos en los escenarios de la música han sido? Yo te puedo dar, bueno, y no está bien, ni tampoco está mal, sino que han sido unos inútiles, porque no han estado preparados para eso, porque creyeron que el escenario de la música es igual al escenario de la política, porque la política, ¿qué es lo que hizo? Atraer, no voy a dar nombres, pero atraer cantantes para que sean los corifeos de sus eventos políticos. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay verdadero arte en el Ecuador? O sea, ¿por qué no hay suficiente arte en el Ecuador? Porque no hay una sociedad que reconozca la necesidad del arte, y no hay un Estado que promueva esa necesidad espiritual. O sea, las aristocracias promovían de alguna manera eso, a pesar de lo terrible que significaba su dominio. Aquí no. Dime tú, ¿cuándo nace la Casa de la Cultura? Después de la Revolución de la Gloriosa. ¿Y quién instaura la primera política pública para la cultura en el Ecuador? Arroyo del Río, en el año 1939-40, con la Casa de la Cultura del Ecuador, no la Casa de la Cultura ecuatoriana, que viene en el año 44. Y es la primera política pública para la cultura y el arte. ¿Y qué es lo que hace como propuesta política la Casa de la Cultura ecuatoriana con Benjamín Carrión y después con Pío Jaramillo Alvarado, que fue primer presidente y después del segundo presidente? La imprenta, ¿para qué? Para difundir los que se van, José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta. ¿Cómo se conoce la realidad del Montubio y de los manglares? A través de ellos. Y en la Sierra Huasipungo, ahí conocemos desde la literatura esos países que no existían, la realidad de Huasipungo, la realidad de los Montubios, eso que llamaba el realismo social. Ese movimiento nos permitió reconocernos como nosotros, como colectividad, reconocer que habitan esos seres extraños, que hablan otro idioma, Huasipungo, el dolor de eso. ¿Cómo conoces el dolor de ser
indio, a través de César Dávila Andrade, con el poema Elegía el de las mitas, que es un poema pero es estremecedor. ¿Y cómo conoces la tragedia de la Amazonía? No conocemos, porque no ha habido arte. ¿Qué es lo que hizo la dictadura, el Bomba? Crear el Premio Nacional Eugenio Espejo. Es lo chistoso, el Premio Nacional Eugenio Espejo fue iniciativa de la dictadura, y de ahí para adelante. Entonces, si hay un pendiente, tenemos un pendiente como sociedad, como país, como Estado, respecto de la cultura y el arte. Y los artistas tenemos un pendiente con nosotros mismos, porque si no nos movemos, si no nos sacudimos, estamos esperando que los oligarcas nos den a través del Estado la cédula de identidad. Estamos equivocados. Estamos equivocados. El Ministerio de Cultura es una vergüenza. La actual ministra, como los 14 otros ministros que han existido, han sido una vergüenza. Entonces, si la rectoría es una vergüenza, los artistas, ¿qué seremos? Que no hemos protestado. Bueno, eso te dejo así como parte de una queja conmigo mismo. Bueno, a ti no hay mucho que reprocharte porque tú no has dejado de producir nunca tu arte. No se trata no se trata de, digamos, ser distinto. De lo que se trata es de ser consecuente. Consecuente con lo más caro, que son esa gente maravillosa que la vida le ha maltratado tanto que tienen el derecho a ser violentos y son lo más dulce que uno conoce. La gente les ha golpeado tanto que les ha vuelto a ser yunque, y ellos no son mazo, no te golpean cuando te saludan. Entonces pues dices, qué hermoso país. Pero hay mucha gente que te dice, deberían responder sí, pero no con la violencia, y debemos responder no porque seamos pacíficos con el silencio, debemos responder con esa forma de construir la vida, que es a través de lo que significa la resistencia de ese nosotros que no lo queremos ver, que es INTA, que es la gente de la Amazonía, que resistió y sigue resistiendo la contaminación de Texaco, y los pueblos del manglar. O sea, el Ecuador dice en 3 regiones más Galápagos. Aprendamos de las comunidades que resisten para defender el territorio, la cultura, por lo tanto la vida. Y yo lo único que hago es seguir los pasos de ese nosotros que resiste, porque una forma de resistir es crear. Qué belleza. ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué estás filmando? Me fui a la Amazonía, tengo que hacer un documental pequeño, un corto sobre las terapeutas, que son unos seres maravillosos que muy pocos conocen. Vos tienes que ver una película que se llama Indolencia, que hice hace un año que se presentó. ¿En Lago Agrio? Sí la vi. De los enfermos. Es terrible. Es con la clínica ambiental esa, ¿no es cierto? Sí, de hecho hicimos un episodio sobre la clínica ambiental y pusimos tu documental en las notas del episodio con el Adolfo Maldonado. Exacto. Sí, buenísimo ese documental. Y hay otro que te debe dar cuando trates el tema de género, la violencia. Este país es un país violento. Es otro de los temas del Ecuador, que nos hemos considerado siempre un país pacífico, y yo siempre sostuve que somos violentos, tremendamente violentos, y decía que lo único que nos unifica como país es la camiseta de la selección y la violencia de género. Yo hice un documental que se llama Piel Dolor, que es sobre la violencia de género aquí en el Ecuador. Es durísimo, es parecido al de Indolencia. Te puedo mandar o te puedo... Porfa, eso te iba a preguntar, ¿dónde puede ver la gente tus documentales? En la Cinemateca, yo les entrego a la Cinemateca. O en su defecto, me llaman y yo les doy. De pronto algunos poquitos que podamos subir, después conversaremos a ver cómo es técnicamente eso, pero para que por lo menos nuestros miembros o nuestros oyentes puedan acceder a unos cuantos encantado. De los tuyos, ahí claro, te voy a pedir. Yo digo... digamos, el cine es de todos. Yo sí soy partícipe de esta filosofía de que
pido prestado las imágenes para devolverlas. Ya. Entonces, cuando había los DVDs, yo les decía, o ponía ahí, ¿no? Es obligación difundir este documental en su totalidad. Ya. Porque es de todos. La imaginación de la realidad no es para el que hace el documental, sino es para que la gente vea la imaginación. Pero la imaginación de la realidad lo que busca es precisamente despertar la conciencia del dónde estamos viviendo y sobre todo cómo vivimos y cómo somos. Y de eso se trata este oficio. Buenísimo, buenísimo, Pocho. No sé si quieres dar algún mensaje final para terminar la entrevista. Yo lo único que quiero es darte un abrazo y agradecerte esta larga y florida conversación. Me siento florecido, así como bosque húmedo, bosque nublado, así lleno de vida. Y gracias por hacer lo que haces, por estar, que es lo más importante. Estar siempre ahí en ese espacio en donde uno siente el abrigo del amigo, del compañero de sueños. Qué lindo, Pocho, te agradezco muchísimo. Me siento súper honrado de poder hacer la primera entrevista de podcast tuya. Sí, también porque tus documentales nunca se te ve y poco se te escucha. Entonces tenerte ahora a ti atrás del micrófono y que la gente pueda conocer tal vez un poco más a fondo, para mí es un honor. Y te agradezco muchísimo y honro toda tu trayectoria, tu carrera y tu apoyo a este movimiento de regeneración en el que estamos, porque gracias a lo que tú has hecho es que muchos podemos conocer lo que pasa en los lugares en donde no estamos habitando. Así que gracias, Pocho, gracias de corazón y gracias también a toda la gente que ha escuchado hasta este punto. A usted.